entender que la Biblia no habla directamente acerca de esta semana, acerca de estos días. Y yo quiero que usted conozca lo que es del Edén al Gólgota. Ustedes saben que primero, para hablar de lo que es la Semana Santa, debemos de entender cuál es el propósito, por qué Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y hoy quiero decirle a ustedes que cuando hablamos de ese propósito, primero tenemos que irnos a Génesis capítulo 3, donde habla la Biblia claramente y dice de esta manera que Dios creó al hombre perfecto. Oiga bien, Dios creó al hombre perfecto, Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? Pero desobedecieron. Al desobedecer, inmediatamente entró el pecado. Y al entrar el pecado en la humanidad, sucede ahora que Dios está planeando tratar de organizar la tierra, tratar de que abrir un camino sin que Cristo hubiese venido a la tierra directamente, sino que utiliza profetas para que los profetas entiendan, para que los profetas dirijan los reyes, para que los profetas de parte de Dios directamente hablaran para organizar el pueblo, los reyes, y organizar la tierra de acuerdo a como Dios quería. Pero aquí me registra la Biblia algo muy importante. Y lo que me dice la Biblia es que estos profetas que Dios escoge, lo escoge por una razón. Dios no le hablaba a todo el mundo. Dios le hablaba directamente a Adán y a Eva porque habitaban dentro de una presencia. Habitaban en el jardín del Edén donde Dios los colocó. Y Dios le dijo de esta manera: de todo árbol comerá excepto de uno, de ese no poder comer. El día que muera, ese mismo día morirá. A la muerte que el Señor se refiere es una muerte espiritual. Es una muerte no física sino espiritual. Por eso la serpiente, reconociendo cuál es la muerte, viene y seduce a Eva, le habla directamente y dice la palabra de Dios que él va a caer en la tentación de la culebra, de la serpiente, y dice que come de la fruta prohibida. Y lo más interesante de todo esto es que al comer de la fruta prohibida va y le da al hombre, el hombre también come, y dice que murieron inmediatamente a lo espiritual ese mismo día. Algo que le voy a decir: el hombre nació para ser mitad hombre y mitad Dios, porque Dios dijo de esta manera: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre nació no para morir. El hombre se muere a causa del pecado. El hombre nació para vivir una eternidad en el jardín del Edén. Pero al pecar, dice la palabra de Dios, cuando el hombre peca y comete pecado, inmediatamente se muere. Se muere a tener la comunicación directa que tenía con Dios. Por eso ahora Dios lo saca del jardín del Edén. Al sacarlo del jardín del Edén, dice la palabra que pone una espada desenvainada para que nadie pueda salir y nadie pueda entrar. Quiere decir, el jardín del Edén queda solo. Fue creado para nosotros, pero a causa de la desobediencia, Dios nos saca de esa preciosura donde ellos estaban. Mientras el hombre estaba en el jardín del Edén, Dios se paseaba por el huerto, dice la palabra. Hoy día, escucha bien, para nosotros volver a esa presencia del jardín del Edén, escuche esto, debemos de morir al pecado ahora, morir a las cosas carnales. Y es muy difícil llegar a la medida del varón perfecto que fue Adán. Por eso, al Dios sacarlo, todos los planos se le cambiaron a Dios. Porque el deseo de Dios le dice al hombre y a la mujer: multiplíquense y llenar la tierra. Pero ¿de qué la iba a llenar? De hombres y mujeres santas, puras, sin mancha y sin arruga delante de Dios. No iba a existir la muerte. Dios se paseaba por sus hijos, los veía, hablaba con ellos. Se disfrutaba verlo caminar y disfrutar de todo lo que Dios les tenía. Pero al llegar el pecado, inmediatamente el hombre se aparta de la presencia de Dios y Dios tiene que sacarlo
de donde Dios se pasea, porque el lugar es santo. Ahora al pecado, a la contaminación. Y él dice, una mancha. ¿Qué pasa cuando usted tiene un grupo de pera o un grupo de manzana y está una podrida? ¿Qué usted hace? ¿La deja ahí? ¿Usted sabía que una manzana podrida pudre las otras? Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, no es verdad que este jardín va a ser contaminado a causa del pecado que ellos cometieron. Usted no pensaría y dice, ok, yo lo voy a perdonar, diría Dios, sigan tranquilo, tranquilo, ustedes no han muerto, todo está bien. Pero Dios no tuvo misericordia, porque Él le puso al hombre una decisión: el día que comiera, ese mismo día morirá. Y cuando Dios no es el Dios que miente, cuando Dios dice esto, se cumple. Su palabra tiene que permanecer, su palabra es para siempre, y su palabra no retrocede en vacía o no hacen un cambio. De la única forma que Dios hace un cambio es cuando Él tiene misericordia sobre algo, de alguien que se arrepiente en este tiempo. Pero en aquel tiempo Dios no tenía misericordia. Estamos hablando en el tiempo del Edén. Luego más adelante sí tuvo misericordia con alguna tierra, pero porque se humillaron. Pero en este caso el Señor pone un decreto y dice de esta manera: si ustedes comen de este árbol, inmediatamente de que coman, ese mismo día morirán, ese mismo instante van a morir. Y como Eva se sintió diferente, yo diría que el Espíritu de Dios se fue. Yo diría que la cobertura de Dios se fue, lo que lo guardaba, lo que hacía que ese cuerpo no se pusiera arrugado. Esa presencia que habitaba en ellos, esa capa de gloria sobre ellos, se fue de ellos. Y al ser de ellos, ella se sintió libre. Entonces le da a comer al esposo, el esposo se siente libre. Y dice la palabra de Dios: ¿quién le dijo a ustedes que ustedes están desnudos? Le dice el Señor. Porque descubrieron hasta su desnudez. Descubrieron que no estaba esa presencia, se sintieron pecadores, se le abrieron los ojos de conocer el bien y el mal. ¿Y cuál es el bien y el mal? El bien y el mal, déjame decirte, fue inmediatamente una persona desobedece a Dios, su mente no anda bien. Cuando tú piensas lo contrario de Dios, tu mente no anda bien. Inmediatamente se aparta la presencia de Dios de ti en ese momento. Pero toda la historia no es esta. Cuando Dios lo saca del jardín del Edén, la Biblia me registra de que ahora hay dos hijos. Uno se llama Caín y el otro, ellos eran los menores. Amén. Y dice la palabra de Dios que Abel ofreció sacrificio al Señor. Y dice la palabra que Caín pues también. Y le trajo las ofrendas al Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor llama la atención a Caín y le dice de esta manera: Caín, me agradó más la ofrenda de tu hermano Abel que la tuya. Esto parece que trajo como ese rencor, porque recuerde que dentro de la presencia de Dios, grábese esto, no iba a suceder esto. Y usted no se ha puesto a analizar dónde tuvieron a Caín y Abel, dentro del jardín del Edén o fuera del jardín del Edén. Fuera del jardín del Edén. Por eso es que ellos, uno nace bueno y el otro nace malo. Uno dice que Caín era hijo del diablo. No era hijo del diablo, era hijo de Adán y Eva. El diablo no pare. Amén. Y lo más fuerte de todo esto, familia, es que ahora ellos dos están ofreciéndole al Señor las ofrendas, porque ahora tienen que mantenerse con el sudor de su frente. Y lo más poderoso de esto es que viene a ver, le ofrece ofrenda, le agrada. Y viene Caín y le ofrece ofrenda, pero la ofrenda que le ofrece es miserable. Y dice la palabra que Dios lo llamó a la atención. Y al llamarlo a la atención no le gustó, porque él quería tener el mérito de Dios. Y dice la palabra de Dios que se llenó de enojo contra su hermano, lo llevó por ahí y lo mató, dice la palabra. Ahí entró la muerte. Ahora el hombre mata. Ahora el hombre, el espíritu de muerte está en la tierra. Uno murió. Escucha bien, aunque el hombre desobedeció en el jardín del Edén, no había una fecha para morir, porque la muerte no existía.
Todavía seguían permaneciendo. No sé el tiempo que iban a durar vivos, pero no existía la muerte. La muerte entró a causa de Caín, que mató a su hermano Abel. Si esto no hubiese sido así, todavía ellos estuvieran vivos. ¿Estamos aquí? Porque el hombre que atrae la maldad. ¿Quién inventó el robo? Sabrá ese primer ladrón que lo inventó. Por eso ahora hoy día hay ladrones. Quien inventó la cocaína, el que lo inventó, por eso hoy día hay muchas. Quien inventó el licor, por eso hoy en día hay muchos borrachos que se andan emborrachando. Entonces la cosa entra por ese que la llamó, por ese que hizo ese intento. Y por eso la muerte vino a la tierra. Entonces Dios dice, aquí hay cosas que no están bien. Dice la palabra que Caín se va huyendo. Dios le pone una marca. Hay muchas teorías diciendo de gente que dicen que Caín todavía está vivo, porque él trajo la muerte. Hay muchas teorías de personas que dicen que todavía hay evidencia de él. Teólogos raros. Porque la Biblia no revela su muerte, solo revela la del hermano. Pero otros dicen que hay teoría donde dicen que en medio de una batalla donde él vivía, agarraron y lo pudieron matar en ese lugar. La Biblia lo registra así, pero no dice que murió. No dice tampoco de que lo apresaron y lo mataron. Dice que probablemente que en su lugar donde estaba eso, podía perder la vida a causa de esa guerra que había ahí. Pero hay algo más poderoso sobre esto, familia. Le estoy dando el origen para llevarlo ahora a Jesús. Pero quiero habitarle esto a usted en su corazón. Y es que ahora Dios hace lo siguiente. Y dice, la tierra hay que organizarla. Ahora hay muerte, los hombres se andan matando. Los hombres están desobedeciendo a Dios. Satanás está reinando sobre ellos. Entonces Satanás ahora está tratando de dominar el hombre, haciéndole idea en la cabeza. Y lo más fuerte de todo esto es esto. Es que el hombre ahora se crea su propia estatua para adorar el Dios sol, el Dios agua, el Dios tierra. Y así sucesivamente el hombre comienza a crear sus dioses. Se comienzan a olvidar de Dios, porque para ellos en sí Dios no existe. No existía Dios para ellos. Solamente existe para Caín, existió para Abel y existió para Adán y Eva, Matusalén y los descendientes de todos ellos. Si usted lee la Biblia, todo el origen de cada uno de ellos ofrecían sacrificio al Dios Todopoderoso, porque Dios le exigía sacrificio. Cada descendencia de cada uno de ellos le estaba ofreciendo sacrificio al Señor para perdón de su pecado. Pero el Señor es quien establece eso. Y el Señor lo establece porque el hombre estaba lleno de maldad. Y el hombre tenía que volver a Dios. No tan solo como vino Caín a ver ofreciendo una buena ofrenda, sino que el Señor trataba con ellos para que ellos pudieran todavía desde Génesis, más adelante Éxodo, seguir ofreciéndole ofrenda al Señor, porque así inició. Y lo más fuerte de todo esto es que la Biblia me registra a mí y me dice la palabra de Dios de que Dios ahora levanta profetas, lo aparta de la sociedad del grupo y ve que la gente se ha multiplicado a una magnitud tan fuerte que se han olvidado de Dios. Entonces Dios tiene que hablar con los profetas en la tierra, porque recuerde, ¿por qué Dios escoge un profeta? Porque Dios hablaba en el jardín del Edén, donde él habitaba, donde había santidad. Ahora dentro de todos los que están en la tierra, escoge uno para poder llevar la palabra. Y si no creen en el profeta, entonces el profeta a través de Dios le envía señales para que crean. Entonces el temor hacia los profetas, Dios tiene que ponerlo para que entiendan que Dios a través de ellos, quien está hablando para conducirlo y sacarlo del pecado. Amén. Pero lo más fuerte de todo esto es, familia, de que Dios hace esto para llamar a la atención de a que deben de entender a que Dios deben de adorar. Escoge el profeta Elías, escoge el profeta Eliseos, escoge el profeta Jeremías, Isaías, Daniel, escoge el profeta, muchas antigüedades de profetas.
Hay muchos profetas mayores y menores que Dios escoge con un propósito para Dios dirigir su pueblo, el reinado. Era Dios quien ponía a los reyes a través de los profetas. Hoy día lo ponemos nosotros, por el cual si nosotros simpatizamos el que nos guste. ¿Estamos aquí? Entonces la Biblia manda que oremos por ellos, porque nosotros somos los que lo escogemos. Entonces debemos de orar por ellos, por lo menos que hagan algo bueno. Pero aquí me registra la Biblia que era Dios quien los colocaba, y si no obedecía la voz de Dios, entonces Dios lo quitaba y lo mandaba a matar, por si usted no lo sabía. Dios daba orden para que lo mataran y lo ejecutaran, y Dios lo quitaba y ponía a otro y ungía a otro sin ese saberlo. Así era Dios. Dios no le pedía permiso a nadie para cambiar un rey. Hoy día ellos se ponen y ellos mismos se quitan. Y la Biblia me registra aquí algo muy poderoso, familia, que debemos de entender: que los profetas no dieron la talla. Los profetas no cambiaron ningún pueblo. Cambiaron algunos, sí, pero el pueblo siguió en desobediencia. El pueblo siguió tratando de olvidar al Señor a causa del pecado. Vinieron reyes, se mataban por tierra, miles, 10 miles. Escuche bien. Y así vivían en esta tierra. Pero Jesús Dios ve de que la tierra no ha cambiado. Va de mal en peor. Son tan diabólicos que la Biblia registra de que Dios dice: voy a elegir un hombre llamado Noé. Voy a preparar un arca y voy a ahogarlo a todos con... Voy a preparar un arca gigante, van a meter los animales de cada especie. Yo mismo lo voy a enviar, le voy a dar orden, se van a montar del arca. Y voy a inundar la tierra con agua. Dice la palabra que hasta los cielos chocaba el agua. Si el mundo, yo no sé si usted lo ve redondo, cuadrado, yo no sé. Yo lo que sí sé es que la tierra fue inundada tan fuerte de agua que las aves del cielo se ahogaron, dice la palabra. Quiere decir que hasta los cielos casi chocaba el agua, varón. Esa arca no estaba aquí. Esa arca estaba bien alta, por si no lo sabía. Y lo más fuerte de todo esto, familia, de que Dios prepara a un hombre llamado Noé, temeroso, tenía sueño. El Señor, él veía los sueños y el Señor lo dirigió por sueños. Y dice la palabra que salvó a su familia, salvó incluso, vamos a decirlo así, a los novios de a la novia de los hijos de él. Y lo fuerte de todo esto es, familia, de que guardó esta familia, pero no él estaba predicando a ellos que llegaran al arca y entraran al arca, pero lo dieron por loco. Porque por eso dice Pablo que el evangelio para muchos es locura. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de entender de que él le dio la voz de alerta para que entraran en el arca, porque iba a venir una lluvia tan fuerte que iba a ahogar todo el que estaba en la tierra. Ellos le dijeron: este viejo se está volviendo loco, tú sabes los años que hay sin llover. Porque algo que te voy a decir es esto: por si tú no lo sabías, en aquel tiempo Dios castigaba el hombre con cerrar los cielos. Cuando tú ves que llueve, no llueve de que porque las nubes están cargadas y ya cayó agua. No, familia. Dios es quien abre los cielos y cierra los cielos, dice la palabra. Y Dios es un Dios tan bueno que ha cambiado la tierra. ¿Sabe por qué un poquito la ha cambiado? Porque hoy día, por lo menos, países, provincias, lugares, adoramos al Señor y Él tiene más misericordia que antes. Porque antes Él duraba hasta 3 años, 4 años, 10 años sin hacer que cayera una gota de agua, y no caía. Y por eso lo dan por loco a este hombre llamado Noé, a causa de que Dios dice que va a dejar caer agua del cielo y va a inundar la tierra. Y escuche bien, para que usted conozca esto, por si usted no lo sabía. Lo más fuerte de todo esto es, familia, que la Biblia me registra que lo dan por loco. Ahí era donde estaban los gigantes, por si no lo sabía. Estaban los gigantes, por si no lo sabía. Y esos gigantes se disparcieron mientras intentaron salvar su vida. Por eso es que usted ve que los cuerpos de esos gigantes, usted lo ve que uno está en China gigante, otro está por allá. Lo está hablando de solamente la cabeza de un gigante. Cabemos la congregación completa aquí. Ya ustedes pueden ver si eran gigantes fuertes, gigantes grandes. Vivían en cuevas, dice la palabra. Se metían en cuevas porque no había lugares para ellos. En cuevas vivían en los montes. Y bajaban solamente, escucha bien, tenían líderes que lo escogían,
lo alimentaban para poder llevarlo a la guerra. De ahí nace lo que es Goliat. Y por si no lo sabía, el que presenta en la televisión, ese no es mucho más grande. Si usted mide lo que es un codo, escuche bien, de la altura que era Goliat, usted tiene que visualizar lo grande sí que era. Pero a mí me registra la Biblia de que Dios inunda la tierra con agua. Conocemos esa historia, ¿verdad? Dios inunda la tierra con agua. Dice que fue tanto que las aves del cielo se ahogaron. Solo salvó a Noé y su familia y los animales que estaban ahí en pares. La Biblia dice que allí duró Dios el diluvio 40 días y 40 noches. Escuche bien, 40 días y 40 noches. Y dice la palabra de Dios que al durar 40 días y 40 noches, dice que Dios abrió la catarata de los cielos. ¿Y sabe lo que es la catarata? Los cielos se abrieron. ¿Usted cree que esa agüita que nos cae a nosotros, ese aguacero fuerte, usted cree que eso es capaz de durar un mes e inundar la tierra? Déjeme decirle que no. Dios abrió la catarata sobre los montes. Y era tanta el agua, pero tanta el agua. Era tanta el agua. Imagínese, si fue en 40 días y 40 noches. Póngale cálculo para llenar esta tierra. Tiene que haber unos buenos torrentes de agua, ¿verdad que sí? Y algo que le voy a decir más lógico a usted. No se necesita tanto tiempo para llenar esta tierra. Si el Señor abre la catarata de los cielos, lo que esté completando es el mar. Porque estamos rodeados de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios abre la catarata de los cielos, dice la palabra. Yo no sabía que en el cielo había una llave donde suelta agua, pero él dice que abrió la catarata de los cielos, inundó la tierra, una magnitud tan fuerte que no eran aguaceritos, eso como nosotros lo encontramos fuerte. No, no eran así, eran fuertes torrentes de agua cayendo en la tierra. Yo no sé si usted cree que por las nubes cargadas, yo no sé entonces de dónde salió tanta agua, de tan pocas nubes. Es que hay otra cosa que se le llama la catarata. No sé dónde está, no sé cómo, yo sé que Dios la abrió. Y yo sí sé que se inundaron la tierra. Y luego dice que cuando este hombre intentó bajar, mire la desobediencia del hombre. Dice la palabra que Dios tuvo que disminuir las aguas. Yo no sé qué pichó, si pichó un lado de la tierra, yo no sé. Yo lo que sé es que la disminuyó. Yo tampoco sé dónde está la llave y cómo la abrió, pero yo sé que también la disminuyó la tierra. Y no fue con sol, familia. Y dice que la disminuyó. Y luego dice que cuando este hombre intentó salir, no pudo a causa de la humedad de la tierra. Estaba húmeda. No se podía, fácilmente se hundía. Y lo más fuerte de todo esto, que Dios entonces trae el sol y hace que se seque. Y al secarse, él se dio cuenta que podía salir. Pero recuerde que ahí está el cuervo, la paloma, para poder saber, para poder salir. Esa es otra historia que está dentro de esa. Pero quiero adelantarle los pasos. Luego dice de esta manera que entonces se procrearon, se multiplicaron. Y al multiplicarse, dice la palabra de Dios, y al multiplicarse, dice la palabra, que los hijos de Noé, la descendencia, fueron tantos que para no vivir desapartado, decidieron construir una torre llamada la Torre de Babel. Pero hay algo que Dios aborrece. Yo no sé si usted escuchó el mensaje de este sábado. El orgullo. Hay algo que Dios aborrece y es el orgullo. ¿Y sabe qué dijeron ellos cuando estaban construyendo la torre? Vamos a construir una torre tan alta que lleguemos a los firmamentos y que seamos reconocidos por nuestro descendiente. Ahí Dios le cortó el agua y la luz. Dios dijo, ok, quieren ahora endiosarse, quieren ser reconocidos para que digan nuestro antepasado. Entonces Dios dijo, vamos a hacer algo para que dejen de construir lo que están construyendo. Vamos a confundir los idiomas. Y dice la palabra de Dios que puso un dominicano, el acento altiano, el inglés, el francés
el chino. Y cuando el varón me decía a mí, pásame el martillo, yo no lo entendía. Se acabó el construir. Todos fueron confundidos los idiomas. Y ahí estaban mujeres trabajando también. Porque eran todos construyendo esas torres. Y dice que tuvieron que esparcirse por la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Colón comienza a descubrirlo a todito después. Pero aquí viene lo fuerte, familia. Lo fuerte es, familia, es que esto tampoco viene la desobediencia, ahora el pleito por tierra. Los mismos hermanos matándose por tierra. Entre ellos matándose por tierra ahora. Porque también fueron otra descendencia aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Ahora se están matando por tierra. Dios dice que estos cascones son malos. Yo trato de arreglarlo aquí. Trato de hundir la tierra con agua. Y la gente sigue mala. Ahora tienen dioses por allá, dioses por aquí, dioses por aquí, el Buda por allá. Sí, ahora el diferente Dios dijo, la cosa se pone peor ahora. Levanta profetas, levanta grandes hombres de Dios, pero los hombres de Dios solamente se enfocan en un lugar, Israel. Pleito con Siria. Ellos creen en otro Dios que no es que estos creen. Ahí viene el problema. Escoge a Moisés, se levantan faraones, reyes, y Dios trata de cambiar la tierra. Aquí les resumo todo breve. Al ver Dios que ni con los profetas ni con grandes hombres de Dios puede cambiar la humanidad, entonces Dios agarra, yo pienso esto, agarra a todos los profetas, ve que no puede cambiar nada con ellos. Porque hay algo que te voy a decir, y es esto, yo lo que he sentido de parte de Dios. A través de nosotros, a Dios se le hace difícil cambiarle la vida a alguien. ¿Y usted sabe por qué? Por la desobediencia de la gente. Porque si tú fallas, tú que lo has rescatado, ya esa persona se cae. Pero si es Dios quien le habla directamente, esa persona permanece. Por eso es que todo el que viene a los pies de Cristo, yo tratamos en esta iglesia de que tenga un encuentro con el Espíritu Santo y no con el hombre. Porque si tiene un encuentro con el Espíritu Santo, su vida va a cambiar. Y aquí hay algo poderoso que quiero resumirle brevemente. Dios trató de toda manera, ahora tiene que profetizar, agarrar todos los profetas y dejar huellas. ¿Cuál es la huella? Poner leyes, holocausto, tienen que confesarle los pecados al Cordero, traerlo aquí ante el Señor y el Señor perdonar los pecados de ellos. Al ver el hombre de que eso era tan fácil, ok, yo tengo una vaquita allí que acabó de nacer, bien bonita, me ofrecerla por toda mi familia. Vamos, todo el mundo aquí poniendo la mano, confiese todo lo malo que usted ha hecho. Todo el mundo confesaba su pecado. Venía el sacerdote, agarraba el holocausto, degollaba ese animal y esa sangre era puesta ¿dónde? Encima del holocausto, y ese humo era agradable delante de Dios para perdonar tu pecado. Pero eso ni así cambió. La gente dijo, pues fácil, entonces yo voy a pecar, vengo después cada año y ofrezco mi sacrificio. No está bien ahí. Vámonos a beber, vámonos a parrandear. Cuando llegue el día del sacrificio, confesamos los pecados y después otra vez a lo mismo. Dios dijo, ok, ni siquiera así cambian, son malos, Dios está viendo de que la tierra no cambia, sigue de mal en peor. Siguen en idolatría, escoge a Moisés, trata de dirigirlo, están de malcriado. Y Dios dice, ok, bendice grandes hombres de Dios que tienen buenas historias. Pero Dios dice de esta manera, mira a Jesús, a su hijo, te voy a decir una cosa. Yo de mi parte lo intenté todo. Dios era tan tal que mataba cientos, miles y miles de gente. Porque Dios llegó a tener un fuerte carácter que Dios tiene, nuestro Padre, que es fuerte de carácter,
que el que hacía lo malo, mátenlo. Así era. El que hacía lo malo, mátelo, deséchelo. Pero a través de Jesús, ahora tiene misericordia. Le voy a explicar esto. Dele gracias a Dios que usted no está en la antigüedad, está aquí en el Nuevo Testamento. Porque usted había sido uno de los que quizás estuviera ni siquiera contando esta historia. Porque la Biblia me registra de que ahora los profetas tienen que profetizar acerca de un Mesías, de un Salvador del mundo que va a venir, de una luz que va a alumbrar los hombres, que lo va a dirigir, que nos va a conducir. Pero ¿qué pasa? La gente está con esa esperanza porque Dios primero puso temor sobre los profetas para que creyeran en su palabra. Para ellos nunca venía ese Mesías. Se morían miles de gente muriéndose y no va a venir el Mesías y nunca venía. Todavía los judíos lo están esperando. Y le pasó por el lado y ni lo vieron. Murió y lo rechazaron. ¿Y sabes qué me dice la Biblia? Que es lo bueno. Que como lo rechazaron, Él vino tal como tú vienes. Él nació como tú naces, de una mujer. Con dolor nació, dice la palabra, la mujer dio a luz con dolor y nació en un pesebre porque no se halló lugar para él. Lo querían matar, Satanás sabía esto profético. El único que estaba pendiente al nacimiento de Jesús se llamaba el diablo. Porque los reyes magos llegaron a causa por la estrella que estaba alumbrando donde él estaba. Y la Biblia me registra a mí algo muy poderoso. Y es que cuando Jesús nace, ya los 12 quiere irse de su casa. Anda predicando en las sinagogas de aquellos fariseos y escribas, maestros de la ley. Y se le escapaba de vez en cuando a María. La única travesura de Jesús era predicar, cójalo ahí. Entonces lo bueno de todo esto es que ese Jesús, escuche bien, viene a ser el cordero para llevar todos los pecados de cada uno de nosotros. Para que la ley él la cumplió. María lo que llevó fue, creo, no fue una tortulita, porque no tenía ganado. Y dice que llevó una tortulita para ofrecer sacrificio por Jesús y su familia, porque no tenía más nada. Y lo fuerte de todo esto, que él pasó todo el proceso de la ley. Pero cuando Jesús fue apresado, que fue vendido, la Biblia registra, escuche esto, que fue agolpeado y maltratado. Y al ser golpeado y maltratado, familia, debemos de entender que él estaba orando a Dios y le dijo: Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios tiene que apartarse de Jesús a causa del pecado que llevaba Jesús sobre nosotros. Todo el pecado de nosotros lo llevaba Él en su cuerpo. Porque el pecado quizá usted no lo ve, pero el pecado es espiritual y se hace materia cuando tú lo haces. Y lo más fuerte de todo esto, que Dios vio en Él toda la maldad de la humanidad, toda la cosas malas que el hombre ha hecho, Jesús lo estaba llevando. Él está en el mundo y como tú confesabas los pecados sobre un cordero, entonces Jesús agarra todos los pecados del mundo y los lleva. Y dice que allí es maltratado, es vendido y lo llevan a la cruz. No encontraron causa sobre él ninguna. Pilato se lava la mano porque no encontró causa sobre él. Pero con todo y eso nosotros lo llevamos a la cruz. Porque como vivíamos por la ley y para ello era un falso profeta, alguien que estaba distorsionando lo que Moisés dejó, pues no le agradó. Porque como que un hombre de la noche a la mañana llevamos una, vamos a decir, una ley que viene del antepasado que hay que obedecer, y viene un hombre de la nada y quiere cambiar todo. Esto provocó persecución política ante Jesús. Y dice la palabra de Dios que lo llevan a la cruz.
Y la Biblia dice que hay 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, que se las voy a decir, por la cual hoy memorizamos ese día. Esta semana memorizamos esa muerte de Jesús que Él hizo por nosotros. Porque fue un día sagrado, no es un día cualquiera, no es un día de un presidente, no es un día, escúchame bien, cualquiera, es un día donde Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el dueño de este mundo, murió y resucitó. Y la Biblia dice de esta manera que Jesús, estando agolpeado, maltratado, de una manera tan fuerte, la Biblia registra que Él dijo de esta manera, palabra número 1, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Con todo el dolor, con todo el pecado que Él cargó, Él dijo de esta manera, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Lo menospreciamos. En la cruz estaba solo. Solo estaba allí su madre y uno de los discípulos. Y la Biblia dice de esta manera que habían 2 ladrones. 2 ladrones con él su crucificado. Jesús estaba ahí. Dice que estaba en el medio. Y dice la palabra de Dios de esta manera que el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando venga a establecer tu reino. ¿Por qué el ladrón le dijo eso? ¿Reconoció el ladrón a Jesús? No, él la pegó fue. Porque a Jesús le decían, salve rey de los judíos. Porque el ladrón también sabía de que venía un rey que iba a gobernar los judíos, pero los judíos lo menospreciaron. Y el ladrón de Chepa le dijo, acuérdate de mí cuando venga a establecer tu reino. Y Jesús le dijo de esta manera, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Más el otro lo menospreció. Pero hay otro verso que el Señor le dijo, palabra número 3, mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Para usted, ¿qué el Señor está diciendo ahí? Escuchen bien. Yo le pregunté al Espíritu Santo y creo que me dio la respuesta. Y la respuesta fue la siguiente. Recuerden que Jesús nace de una mujer, ¿verdad que sí? Ok. Y ahí estaba María frente a él, su madre, llorándolo, viéndolo crucificado. Ya los discípulos sabían que iba a padecer de esto, pero aquí viene lo poderoso. Es que Jesús le dice, mujer, he aquí tu hijo. Y luego le dijo, hijo, he aquí tu madre. ¿De qué hijo está hablando? Del mismo. Pero ¿por qué Jesús le está diciendo a su madre que lo está mirando mientras entra en la cruz crucificado? Mujer, he aquí tu hijo. Ahora, hijo, he aquí tu madre. Le está hablando al cuerpo humano que él va a despedir. Porque María lo parió con un propósito. Estamos aquí. Y Jesús le está entregando a María ahora. Jesús le está entregando a María el hijo que va a morir. Porque el que va a resucitar ya no es hijo de María. Wow. Es hijo de Dios. Por eso le dijo, voy al Padre. Ya he cumplido con todo y se lo voy a decir aquí. Punto número 4. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Inmediatamente el Señor lo desamparó porque el peso del pecado era tan fuerte que Dios no lo quería ni ver ni estar ahí. Dios no comparte el pecado. Dios no comparte con el pecado. Y luego dice la palabra, punto número 5, Jesús dijo, tengo sed. ¿Y qué le dieron? Vinagre. Mire lo bueno que somos nosotros. Vinagre en vez de agua. Punto número 6. Antes de morir, consumado es. Consumado es. Y el punto número 7 fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió.
Esas fueron las 7 palabras de Jesús en la cruz. Aquí viene algo muy poderoso, familia. Y lo poderoso es: murió el Hijo de María. Ahora nace el Hijo de Dios. Resucita el Hijo de Dios, no el Hijo de María. Cuidado con eso. Después que Jesús nace, ya no es Hijo de María. Después que Jesús resucita, ya no es Hijo de María. Porque nació en un cuerpo incorruptible. Por eso se elevó al cielo. Pasó paredes, se le apareció a 2 o 3. Con un cuerpo resplandeciente, dice la palabra. Y lo lindo es de que van a la tumba a ver, día siguiente de resurrección, van a llevarle aromas aromáticas. Por eso usted ve que a los muertos le llevan flores. Eso viene del antepasado, de llevarle aroma al cuerpo allí. Y lo fuerte es, familia, que cuando van, encuentran ¿a quién? Un ángel sentado y le dice: ¿a quién buscan? Entre los muertos. ¿No le había dicho que iba a resucitar? Y Jesús ahora se le está apareciendo a algunos. Y lo más fuerte de todo esto es, ya Jesús ahora resucitado, no es que va a seguir con María viviendo ni andando como discípulo, no, familia. Él es Dios en la tierra y va a sentarse en el trono. El cuerpo que murió fue el Hijo de María, pero ese resucitó, el que María parió. Por eso Jesús le está entregando su misión. Madre, aquí tu hijo. Como quien dice: entonces termino aquí. Esto es lo que tú hiciste, que yo nací. Mira, esto se terminó aquí. Aquí tu hijo, tómalo. Ahora, hijo, es aquí tu madre también, toma. Ese recuerdo ya pasó. Yo voy ahora de donde vengo. Tú eres ahora, ¿sabes quién soy yo? Yo soy tu padre, María. Es así. Entonces, ¿qué pasa, familia? De que se va al cielo. Pero antes de irse le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, dice que los reúne y habla con 500 antes de elevarse al cielo. Y le dice: me voy, pero no le dejo solo. ¿A dónde va Jesús? Al que lo envió, al Padre. Me voy, pero no le dejo solo. Le enviaré a otros, el cual estará con ustedes hasta los confines del mundo, llamado el Espíritu Santo. Y Hechos 2, verso 1, y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré el testigo en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Entonces la Biblia dice: esperarme allí en aposento. Oiga bien, fue a 500 y pico que le habló, y solo 120 se aparecieron allá. Porque muchos son los llamados y pocos son. Muchos son los llamados y pocos son. No te llenes de gozo si tuve una iglesia llena. No te llenes, wow, ahí sí va gente. Ahí cuando ven a ver son 3 los filmes. Porque no son todos escogidos de parte de Dios. La mayoría se pueden perder aunque escuchen a Dios, aunque tú no lo creas. Entonces esos 120, dice la palabra, que esperaron el de repente, porque era tiempo de Pascua en ese tiempo, tiempo Pentecostés. Y dice la historia de que esperaron allí unos días. Quizás se presume que fueron 10 a 12 días que duraba la fiesta. Y el último día, dice la palabra, de la fiesta, mira qué lindo es Dios, derramó de su Espíritu Santo en forma de fuego sobre cada uno de ellos, asentándose. Y dice que todos hablaban distintas lenguas, distintos lenguajes. ¿Por qué distintos lenguajes? ¿Cuáles fueron los lenguajes que él habló? Los lenguajes que él le puso a los que estaban en la torre de Babel. Porque se reunían en ese lugar. Entonces, para que difundieran su palabra. Y otros hablaban en lenguas angelicales, donde oraban en lenguas angelicales. Y la Biblia dice que saliendo de ahí lleno de presencia y fuego sobre ellos, que se asentaba, era tanto el gozo de hablar del Señor, de su grandeza, de que lo vimos resucitar.
lo vimos resucitar muerto, conocemos su historia, anduvimos con él día y noche, dormimos con él, hemos visto sus señales, también lo puede hacer contigo. Comenzaron a orar por la gente y ser sana. Pedro en una ocasión está predicando y se le juntaron como 5,000 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro dijo, esto está bueno, y siguió orando. Y siguió compartiendo, resucitando muertos. Ver la gente ser libre, demonios echarlo fuera. Hasta que se difundió el evangelio por toda la tierra. Por la cual está esta chocita aquí. El cual se nos pegó algo también. Y tú tienes también lo que ahí pasó. Ese de repente que sucedió ahí, ese Espíritu Santo, también tú lo tienes. El deber tuyo, si te crees que eres cogido y llamado, es hacer lo que ellos hicieron. Predicar su palabra, orar por los enfermos, declarar aliento de vida a aquel que no la tiene. Y lo más interesante de todo esto es que desde ese día se guarda este momento que esta semana es Semana Santa, semana apartada de memorizar, semana de reconocer que Él murió y resucitó. Yo prefiero guardar esta semana en memoración del Señor, escucha bien, y dejar los días paganos del mundo. ¿Cuáles son los días paganos? Nunca compare un día del Señor con un día pagano. ¿Qué es un día pagano? Te voy a explicar. El día de los muertos, ¿cómo que se llama? Halloween. Ese día es un día pagano, un día de diablo. El diablo quiere darse su parte también. No, papito, a ti no te damos parte. Esos días no lo guardamos. No celebramos esa basura del diablo. Guardamos los días que dice la palabra. ¿Cuáles son los días? Los días del Señor como esto, que todo el mundo lo guarda. Pero no todos lo guardan. En mi país no lo guarda nadie. Algunos 2 o 3 se van para playa. Y lo lindo es que esos son los días que más accidentes ocurren y más muertes. Se volcan vehículos, se matan familias, porque lo guardan tanto que vienen bebiendo y haciendo de la de ellos. ¿Por qué Semana Santa? Para ellos no es santa, es una semana diabólica. Porque la Biblia dice que los discípulos se guardaban unos a los otros, memorizando hasta el día de la cena del Señor. Ellos se apartaban y se reunían a memorizar ese día. Usted y yo como cristianos debemos de reconocer que es una cultura cristiana por la cual usted y yo debemos de guardar estos días memorizando. Si hay algo mal en ti, arrepiéntete, busca a Dios. Si tú sientes más que este día es un día de memorizarlo a Él. Amén. Te diría, no, los cristianos no hacemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué guardamos entonces? Los días del presidente don fulano de tal. Yo guardo los días de Dios, los días que la Biblia me reitera, que un día como hoy mi Cristo estaba siendo maltratado, estaba siendo apresado. Amén. Usted celebra su cumpleaños y se acuerda de su día, cuando cumpleaños, cuando nació, todo. Amén. Y quiere incluso que le celebren su cumpleañito con todos los vecinos y amigos. Muchos no le importa eso. Pero usted se acuerda de su día, entonces acuérdese también de los días del Señor. Así como Él murió y resucitó, también Él viene, tiene que estar presente y guardarlo también. Para que no te encuentres de sorpresa, para que no veas como ladrón en la noche y tú no estés preparado. El cristiano tiene que estar preparado. El cristiano tiene que guardarse. Isaías dice de esta manera en Isaías 53, versículo 5, mas herido por nuestra rebelión, Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra libertad en la cruz. Eso fue un acto de amor y gracia. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie. El pecado ya fue borrado. Ese contrato que había de que usted tenía que traer un cordero, un animalito y sacrificar y poner su pecado, ese plan diabólico se acabó. Digo diabólico porque la gente lo usaba como un signo diabólico. ¿En qué sentido? Pecado y venía y se arrepentía. Dios dijo, no, así no. Tú no puedes mezclar lo que es santidad con la maldad tuya. Dios dijo, voy a terminar con este pacto. Voy a hacer un nuevo pacto, Jeremías.
habla claro del nuevo pacto, Isaías, y dice que establece a Cristo para que eso se vaya para siempre. Ese nuevo pacto fue lo que nos dio redención y vida eterna a nosotros. Amén. Así que usted tiene que vivir una vida apartada, agradando al Señor, viviendo una vida memorizándole al Señor y no haciendo la maldad. Si usted está viviendo mal delante del Señor, es tiempo de que usted se acerque al Señor, se consagre a Dios y comience a apartarse, a reconocerlo de que Él te ama, de que Él quiere que tú te apartes del pecado, de que Él quiere que tú vivas una vida consagrada para Él día tras día. Es difícil, familia, pero se puede. Algo que ha estado resonando mucho en mi mente y es lo siguiente: nosotros somos hijos de Dios hoy día. Antes vivíamos como ovejas descarriadas, contaminadas por la maldad. No éramos buenos. Nadie aquí es bueno. Nadie aquí es bueno. No hay bueno aquí. Aquí, pegado a Cristo, es que somos algo. Por eso es que tú estás luchando. Dice la Biblia, venir en sacrificio vivo. Tu mente, tu todo, tienes que traerlo en sacrificio vivo. Tienes que someter todo eso al Señor. Si tú estás luchando con algo en tu interior que tú sabes que no te deja vivir en santidad, somételo. Sacrifica eso. No dejes que eso te gane. Gánale tú a esa maldad, a ese pecado, a esa contaminación, a ese ego. A todo eso, gánale. Todos queremos heredar el reino de los cielos. Ya la salvación está para todos, pero muchos la van a perder. Pero yo sé que esta iglesia va a permanecer. Esta iglesia va a lograrlo. Esta iglesia se va a salvar, amén. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, la puerta está ahí. Esto es para el que lo crea. Yo lo creo. Yo no me voy a perder. Aunque el diablo quiera hacerme 1000 intentos, voy a permanecer de pie. Ya hasta los años en el evangelio me olvidan y no me he descarriado todavía. Llegan pensamientos, sí, aquí no somos ángeles, pero lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Tengo lucha? Claro que sí. ¿Que usted cree que el pastor es que un ángel? No. Tengo luchas, tengo debilidades, pero debajo de mis pies. Si se levantan, vuelvo y la machaco. Claro que sí. Todo el que está aquí lo tiene. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Apartadito para Dios, guardado para Dios, consagradito para Dios, permaneciendo ahí firme en Dios. Aunque se levanten serpientes, escorpiones, aunque estemos por valle de oscuridad, no temeré de esas cosas nocturnas, porque Él me guarda. La Biblia dice que los que le temen al Señor, el ángel de Jehová campa alrededor de ellos y le defiende. Este pleito hay que seguirlo ganando. Esta guerra, familia, el cristiano sufre, sí, pasa por mucha persecución. Pero el deber suyo es permanecer en Dios, que nadie me lo descarree, que nada lo descarree ni lo aparte de los caminos del Señor. Manténgase firme. ¿O usted cree que en un corral todas las ovejas están limpias? Algunas que están sucias, heridas, que tienen que limpiarse ellas mismas. Y además el pastor está para eso, para corregirle, limpiarle. Y la oveja siempre viene donde el pastor. Y el pastor la observa y la cura. El pastor comienza a untarle aceite, comienza a quitarle todas esas ñañaras que se le ha pegado ahí, para que no contamine la demás. Pero la oveja desobediente termina saliéndose del corral y se va, porque nunca se declara que está bien con el grupo. Entonces usted y yo debemos de entender de que Dios nos quiere purificar, guardar, apartarnos para Él. Algo que el Señor nos pide a nosotros, que no nos descuidemos. Jesús le dijo a los discípulos, para que ustedes vean que hoy es un día sagrado. Le llamo un día sagrado para que tú reflexiones que tu Jesús, tu Salvador, murió y resucitó. Jesús le dijo a los discípulos,
Hagan esto cuantas veces quieran en memoria el pan y el vino. Hacerlo esto en memoria mía. Si Él le mandó a hacer eso en memoria y todavía lo hacemos, quiere decir también que hay que hacer memoria de este día. Amén. Es lo que Él está diciendo. Acuérdense de ese sacrificio cuando yo morí, lo que yo hice por ustedes. Entonces usted y yo debemos de entender que hoy es un día donde nosotros tenemos que reflexionar, apartarnos para Dios, santificarnos más para Dios, reconocer de que ya Él murió y resucitó. Y si Él viene un día como hoy, si Él viene un tiempo así, tú te imaginas que Cristo, una imaginación mía, que Él venga un domingo de resurrección y venga otra vez en un día como este. La Biblia lo dice que puede venir un día como este. ¿Qué sabes tú si te encuentras un día de sorpresa como este? Ya de Pascua. Entonces nosotros debemos de entender que hay que guardarnos para el Señor. Y este es el tiempo de usted guardarse para Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora. Amén. Ahora el mensaje era más amplio, pero ¿cuál entendieron? ¿Cuál entendieron el propósito del Señor? Desde Génesis hasta su muerte y su resurrección. ¿Verdad que sí? ¿Entendiste? ¿Está claro? ¿Está claro? Él murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad. Murió por el ladrón, por todo el mundo murió Él. Nada más no fue por los cristianos, fue por el mundo entero que Él murió. Él se llevó todo el pecado de nosotros y lo hizo una sola vez para siempre. Ya no hay pecado. Lo que el hombre tiene es desobediencia. Y si el hombre peca es desobediente a Dios. Pero el cristiano no hay pecado porque ya Cristo lo limpió. Solo con reconocer a Cristo que Él murió y resucitó ya se fue el pecado. El que dice que está en pecado no es de Él. Porque el que es de Él ya lo reconoce. Que Él murió y resucitó es una conciencia de limpiarse mentalmente. Porque Él cargó con todo ese sacrificio y fue el cordero, dice Isaías, el cordero que fue llevado a la cruz inmolado, maltratado y llevó toda nuestra carga. Yo quiero hacer una oración en este momento. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que sea tú llenando nuestra vida. Te pedimos, Señor, que sea tú guiándonos, amado Dios. Te pedimos, Señor, que sea tú bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Guárdanos, Padre amado, de todas las acechanzas del enemigo. Te pedimos, Señor, que en esta hora, Padre amado, tú nos bendigas, Dios amado. Reconocemos, Padre, que hoy fue un día, Padre, donde fuiste maltratado. Y lo reconocemos, pero reconocemos, Padre, que a pesar de estas semanas, la otra semana, Padre, reconocemos que fuiste maltratado, Padre. Y que sufriste por nuestra dolencia, que llevaste nuestro pecado en la cruz. Pero también reconocemos, Padre, que por ti estamos aquí de pies. De que resucitaste y nos diste el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos amoneste, para que esté ahí con nosotros, Padre, llenándonos de fortaleza y esperanza. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Dile, Señor, dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cargar mi pecado. Gracias, Padre, porque llevaste mi dolencia, mi culpabilidad, mi muerte. Todo te llevaste en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy reconocemos que nos ha dado vida, vida eterna, Padre amado. Que se rompió el velo en dos, Padre, que ya no hay que hacer sacrificio. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Gracias, Padre, porque tú vendrás entre las nubes y nos vas a levantar, Padre, lo que esté muerto lo vas a resucitar y todos nos iremos contigo. Gracias, Señor, Padre amado. Gracias, reconocemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Él merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús.
Dios le bendiga, familia, a cada uno de ustedes. Dios le bendiga a los que estuvieron ahí en línea. Bendiciones, suscríbanse, escriban, denle un me gusta y activen la campanita. Dios le bendiga. Dios es bueno, familia.